En el siguiente video detallamos a los teóricos filosóficos más influyentes de la historia, sus biografías y principales aportes. Nació en 460 a.C., su padre fue Heráclides, que en su época también era médico. Es por eso que Hipócrates incursionó en este campo. Se le considera como el padre de la medicina, porque dejó de ver a las enfermedades como algo divino y trató de buscarles solución o alguna cura. La metodología de Hipócrates se basaba en el análisis para después poder dar un diagnóstico, es decir, que él analizaba a las personas en su pasado, en su presente, y de ahí para hacer predicciones futuras en qué enfermedad podría tener. Él nació en 470 a.C. No existe escrito sobre su filosofía, pero sí influyó en el pensamiento de otros grandes filósofos como es Platón. ¿En qué se basaba su método? Él utilizaba el método de la mayéutica. ¿Qué quiere decir mayéutica? Utilizaba preguntas y respuestas. Este filósofo salía a las plazas o parques para conversar con los jóvenes y así llenarlos de conocimiento. Platón fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En 387 fundó la Academia, institución que continuará su marcha a lo largo de 900 años, y a la que Aristóteles acudiría de esta gira a estudiar filosofía alrededor de 367, compartiendo de este modo unos 20 años de amistad y trabajo con su compañero. Platón participó activamente en enseñanzas de la Academia y escribió siempre en forma de diálogo sobre los más diversos temas, tales como la filosofía, la política, la ética, la psicología, la antropología, la filosofía, la epistemología, genealogía, metafísica, cosmología y filosofía de la educación. Intentó también plasmar un estado real original por la razón de que viajó 2 veces a Siracusa y Sicilia, con intenciones de poder allí finalizar sus proyectos, pero fracasó y recibió persecuciones que sufrió por parte de sus opositores. La teoría de Platón es la teoría de las formas o ideas. Es una base de la filosofía platónica, procede de una división entre el mundo de las cosas sensibles, los mundos sensibles y otro que no se puede percibir por medio de los sentidos, el mundo intangible, donde habitan las ideas. El autor contempla dichas ideas como la estructura, los modelos a partir de las cuales se basan las cosas físicas que no son copias imperfectas de aquellas. Para Platón, en el mundo de las ideas no existe la dualidad ni el cambio, es el mundo en el que realmente es. En oposición a este nos encontramos el mundo sensible, o realidad aparente, la cual es el reflejo del primero y en el cual nos hallamos, que no es, sin embargo, tiene algo de real por su participación en lo intangible. De ese modo, Platón acaba con la antinomia de Heráclito y Parménides, o el problema de lo uno y lo múltiple, pues las cosas cambian en el mundo material y son inmutables y eternas en lo intangible. Aristóteles, estudiante de Platón en la Academia, donde permaneció 20 años. Aristóteles fue un discípulo que no quiso seguir los pasos de su mentor. Fundó la Academia de Filosofía completamente distinta, que se ponía a sus ojos más en la realidad que en los lugares ideales del que fuera su maestro. Así desarrolló métodos y principios que darían lugar a invenciones como la lógica y su teoría del conocimiento y sistema inductivo, el estudio de lo particular para alcanzar una verdad universal. Se convertiría en el primer paso para que luego conociéramos con un método científico. Fue también el primero en establecer estudios sistemáticos de las áreas que les interesaban. Immanuel Kant. Su existencia transcurrió prácticamente por entero en su ciudad natal. Tras doctorarse en la universidad a los 31 años, ejerció en ella la docencia en 1770. Después de fracasar 2 veces en el intento de obtener una cátedra y de haber rechazado ofrecimientos de otras universidades, fue nombrado por último profesor ordinario de lógica y metafísica. La vida que llevó ha pasado a la historia como paradigma de existencia metódica y rutinaria. Es conocida su costumbre de dar un paseo vespertino a diario a la misma hora y con un idéntico recorrido, hasta el punto que llegó a convertirse en una especie de señal horaria para sus conciudadanos. Se cuenta que la única excepción que se produjo el día en la lectura de Emilio o de la educación de James lo absorbió tanto como para olvidar su paseo, hecho que suscitó alarma entre sus conocidos.
La filosofía de Kant es en el pensamiento de Kant suele distinguirse por su periodo inicial, denominado precrítico, caracterizado por su apego a la metafísica racionalista de Wolff y su interés por la física de Newton. En 1970, tras la obtención de cátedra, se abrió un lapso de 10 años de silencio, durante los que acometió la tarea de construir su nueva filosofía crítica, después que el contacto con el empirismo escéptico de David Hume le permitiera, según sus propias palabras, despertar del sueño dogmático. René Descartes nació en La Haye, en Touraine, Francia, el 31 de marzo de 1596. En el año de 1641, Descartes publicó Meditaciones metafísicas, en la que se demuestra la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Con esto trató de demostrar lo que es la existencia de Dios. Cambió la forma de concebir y tratar el estudio filosófico. Esta metodología consistía solamente en la comparación de argumentos, presentados por filósofos reconocidos o considerados como una autoridad. Nacido el 19 de enero de 1798 en Montpellier, Francia. Comte creció justo en el comienzo de la Revolución Francesa. Rechazó la religión y a la realeza, centrándose desde joven en el estudio de la sociedad. Dividió el estudio de la sociedad en dos categorías: las fuerzas que unen a la sociedad, conocida también como la estática social, y las que impulsan el cambio social o dinámica social. Influido por la Revolución Francesa y por las ciencias modernas y tecnologías de la Revolución Industrial, vivió en una sociedad que comenzó a cuestionar las creencias e instituciones establecidas. Comte pasó gran parte de su vida desarrollando una filosofía para un nuevo orden social en medio de todo el caos e incertidumbre. Entre las aportaciones más importantes de Augusto Comte se cuenta que con la creación del positivismo como filosofía y la formalización de la sociología. Por eso Augusto Comte es considerado como el padre de la filosofía. Introdujo por primera vez el término sociología en 1824. Augusto Comte plasma las bases de una nueva filosofía. A esta corriente de pensamiento Comte la bautizó con el nombre de su obra y posteriormente se le dio el nombre de positivismo. Nació en Rosaqueno, cerca de Aquino, en el año 1225. Su primera educación fue a la edad de 5 años en la abadía que era de su tío. Dedicó su vida en el estudio filosófico y teológico. Murió en 1274. Según Santo Tomás, la existencia de Dios debería ser una conclusión obtenida a partir del mundo que nos presenta en la experiencia, razonando de los efectos a causa. La filosofía de Santo Tomás de Aquino es ante nada una filosofía teísta. Por otro lado, también es válido alegar que lo que se encuentra en el trabajo de Santo Tomás sí es filosofía pero teológica, es decir, una filosofía con agenda teológica o, para ser más preciso, una agenda cristiana. Sus principales aportaciones de José Ortega y Gasset enseñó que una buena educación que no sea personalizada, no sea considerada como educación, porque para que exista debe haber un rostro que afecte al alumno o al mismo profesor. José Ortega y Gasset desarrolló una metafísica de acuerdo con la razón vital que iba más allá del idealismo filosófico, sin caer en realismo. Esta metafísica afirma que la realidad última o radical, de la cual quiere otra realidad, extrae sus raíces, no puede reducirse a ninguna idea o teoría, sino que es vivida en el sentido biográfico, no biológico. Además de este, fue el mayor representante de la enseñanza escolástica. La teoría sistemática fue otra teoría que trabajó incansablemente. Esta figura es más importante sobre las corrientes filosóficas en el siglo XVIII, dominada el empirismo, que surge como una relación de problemas de conocimientos. Ahora el hombre y la mente, el centro de la ocupación, y no es de Dios, como ocurría en la filosofía medieval. Los empiristas sostienen que hay ideas innatas, todas aquellas que proceden de las experiencias sensibles. El filósofo señalaba que todas las ciencias que guardan relación con la naturaleza humana, es decir, toda la ciencia cae bajo las capacidades del ser humano y no son juzgados por el hombre. El único método válido en Hume es aplicado a la ciencia del hombre.
todo cuanto conocemos, la percepción y las percepciones son contenidos de la mente en general. Se dividen en impercepciones, en ideas, en complejos, en reflexiones, en sanciones denominadas, y muchas que él aportó dentro del sistema de la ciencia. Popper nació en Viena durante el verano de 1902, cuando el psicoanálisis estaba ganando fuerza en Europa. En esa misma ciudad estudió filosofía, disciplina a la que se dedicó hasta su muerte en 1994. Popper desarrolló este principio en la lógica de la investigación científica en 1934, donde estableció también un criterio para deslizar claramente la ciencia de los demás discursos. Para que una hipótesis sea científica es necesario que se desprendan de ella enunciados observables y por tanto falsables, de modo que si estos no se verifican, la hipótesis puede ser refutada. Popper resumió su modo de pensar en el concepto falsacionismo. La idea es así: una afirmación es falsable si es que es posible, aunque sea solo en teoría, diseñar un experimento tal que uno de los potenciales resultados de ese experimento es que la afirmación sea falsa.